Me llamo Michael Thompson. Tengo 32 años y trabajo como analista financiero en Chicago. Hace 6 años pensé que había encontrado a la mujer con la que pasaría el resto de mi vida. Se llamaba Lydia Miller y venía de lo que llamarías una familia de clase media alta que era dueña de un restaurante italiano de éxito en Lincoln Park. Visto ahora con perspectiva, las señales de alarma siempre estuvieron ahí. Fui yo quien decidió ignorarlas porque estaba enamorado. Los padres de Lydia, Jack y Donna Miller, eran el tipo de personas a las que les encantaba presumir de su éxito. Se reían de los demás con una sensación constante de superioridad. Siempre tenían algún comentario hiriente sobre todo, y jamás mostraron un agradecimiento real por lo que mi madre había hecho por ellos años atrás. Déjame hablarte de mi madre, Patricia Thompson. Era una santa. En 2018, cuando el restaurante de los Miller estaba a punto de hundirse por unas malas inversiones y la mala situación económica, fue mi madre quien dio un paso al frente. Ella firmó como avalista de un préstamo bancario de $70,000 que salvó su negocio. Pero eso no fue todo. También pagó un horno industrial nuevo de $15,000 con sus propios ahorros de jubilación. Y cuando el hermano pequeño de Lydia quiso ir a la Northwestern University, mi madre pagó discretamente los $28,000 de la matrícula de su último año. Todo esto está documentado. Tengo cada recibo, cada extracto bancario, cada intercambio de correos electrónicos. Mi madre llevaba un registro meticuloso de todo, porque era ese tipo de persona, organizada, minuciosa y honesta hasta el extremo. Si te gustan las historias de venganza fría y giros de trama impactantes, dale like a este vídeo y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí hay historias nuevas e inéditas todos los días, cada una más intensa que la anterior. Ahora bien, esto fue lo que de verdad se me clavó dentro. A pesar de todo lo que mi madre hizo por los Miller, nunca hubo ningún reconocimiento. Ni un gracias, ni una mención a su ayuda en las cenas familiares. Nada. Era como si hubieran borrado por completo su contribución y se hubieran convencido de que salieron adelante únicamente por sus propios méritos. Siempre me pareció injusto, pero no quería crear conflicto. Yo quería a Lydia y pensaba que la actitud de sus padres era problema suyo, no nuestro. Incluso me tragué el orgullo cuando Lydia rechazó la idea de incluir un pequeño homenaje a mi madre durante nuestra ceremonia de boda. Mi madre había muerto de cáncer solo 8 meses antes y me parecía una forma preciosa de honrar su memoria. Pero Lydia dijo que sería demasiado deprimente para lo que debía ser nuestro día feliz. Tendría que haber visto aquello como la advertencia que era, pero el amor te ciega, y yo estaba completamente ciego a lo que se nos venía encima. La cena de ensayo se celebró en el restaurante de la familia Miller. Su orgullo y su alegría, el lugar que mi madre literalmente había salvado de la bancarrota. Había unas 60 personas, ambas familias, los del cortejo nupcial y amigos cercanos. Jack Miller, el padre de Lydia, cogió el micrófono después del plato principal para dar lo que todo el mundo esperaba que fuera un discurso emotivo sobre su hija. Y ahí fue cuando todo cambió para siempre. Jack empezó su discurso con las típicas frases de rigor sobre lo orgulloso que estaba de Lydia, lo guapa que estaba, lo ilusionados que estaban por la boda. Material estándar de padre de la novia. Todo el mundo sonreía, las copas se levantaban y el ambiente era cálido y festivo. Entonces pronunció la frase que lo destrozaría todo. «Sabéis», dijo Jack, con esa voz suya cargada de superioridad, «Lydia siempre ha sido muy lista con las personas. Es capaz de detectar a los que intentan comprar su importancia». Hizo una pausa y soltó una pequeña risita, como cuando ciertas personas dicen que han ayudado a tu negocio, pero en realidad lo único que hicieron fue falsificar una solicitud de préstamo para sentirse relevantes. Menos mal que tenemos contables inteligentes que detectaron esa tontería antes de que se convirtiera en un problema de verdad. La sala se quedó en un silencio absoluto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada persona en ese restaurante sabía perfectamente de quién estaba hablando. De mi madre muerta, la misma que había salvado todo su medio de vida y no había pedido nada a cambio. Donna Miller, la madre de Lydia,
Empezó a reírse. No fue una risita educada, fue una carcajada auténtica, como si su marido acabara de soltar el chiste más gracioso que había escuchado en su vida. Algunos de sus amigos se unieron, pensando claramente que aquello era algún tipo de broma interna de la familia. Miré a Lydia, esperando que dijera algo, esperando que defendiera la memoria de mi madre, que corrigiera la mentira tan descarada de su padre. Ella se quedó sentada en silencio, mirando fijamente su plato, sin decir absolutamente nada. No exploté, no monté una escena, no soy así. En su lugar, doblé con cuidado la servilleta, la dejé sobre la mesa y salí del restaurante sin pronunciar una sola palabra. Podía oír cómo las conversaciones se reanudaban a mis espaldas, probablemente la gente preguntándose qué le pasaba al novio. Volví al hotel donde nos alojábamos, el Palmer House Hilton, en el centro. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Tenía la mente a mil, pero había algo cristalino. Jack Miller acababa de acusar públicamente a mi madre fallecida de fraude. No solo era mentira, era la mentira más repugnante que me podía imaginar. Estaba dando vueltas por la habitación del hotel cuando me di cuenta de que me había dejado el móvil en el restaurante. Lo necesitaba para varios correos de trabajo que no podían esperar hasta después de la luna de miel. Así que cogí el coche, volví al restaurante, usé la llave que Jack me había dado un mes antes para ayudar con los preparativos de la boda y subí al comedor privado donde habíamos estado cenando. Mientras cogía el teléfono de la mesa, oí voces que venían del despacho de Jack, al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta y podía oír con claridad a Lydia hablando con su madre. Me acerqué a la puerta, quedándome fuera de la vista, en el pasillo en penumbra. Bueno, al menos así queda zanjado lo del homenaje, decía Donna. Ahora ya no podrá sacar el tema de incluir algún tributo a su madre durante la ceremonia. Exacto, respondió Lydia. Ya no sabía cómo seguir diciendo que no sin parecer una desalmada. La bromita de papá de esta noche debería poner fin a toda esa tontería. Tu padre estuvo brillante, continuó Donna, haciendo que pareciera que esa mujer era una especie de farsante que buscaba llamar la atención, en vez de, bueno, de lo que fuera en realidad. Lo importante es que Michael ha captado el mensaje. Mi madre, dijo Lydia, no va a formar parte de nuestro día de boda. Esto va de nosotros, no del legado de una mujer muerta. Las dos se rieron de verdad. Yo me quedé allí, en el pasillo, paralizado. No era solo que aprobaran la mentira de Jack, es que lo habían planeado. No había sido una broma cruel espontánea, había sido un ataque calculado contra la memoria de mi madre, diseñado específicamente para humillarme hasta dejarme callado. Cogí el móvil de la mesa y salí por la puerta trasera sin que se enteraran de que había estado allí. Pero algo dentro de mí se había roto. La mujer con la que se suponía que me casaría en menos de 12 horas acababa de mostrar ser alguien que no reconocía, alguien capaz no solo de permitir que su padre difamara la memoria de mi madre, sino de participar activamente en la estrategia. Volví al hotel, pero no dormí. Pasé toda la noche organizando documentos, extractos bancarios que mostraban los pagos de mi madre a la Northwestern University para la matrícula del hermano de Lydia, copias de la solicitud de préstamo con las firmas de mi madre y de Jack, correos electrónicos entre mi madre y Jack sobre la compra del horno industrial, recibos de todo. Mi madre había sido auxiliar contable en una pequeña asesoría antes de jubilarse. Guardaba registros de absolutamente todo, sobre todo cuando se trataba de transacciones importantes. Me enseñó a hacer lo mismo y agradecí muchísimo haber aprendido esa lección. A las 6 de la mañana lo tenía todo perfectamente ordenado en una carpeta manila, en orden cronológico, con pestañas de colores, las partes más relevantes subrayadas. Si los Miller querían jugar con la verdad, iba a enseñarles cómo se presentaba una documentación real. El brunch de la boda estaba programado para las 10 de la mañana en el restaurante, con la ceremonia a las 2. Estarían las dos familias y todos los invitados que habían volado desde fuera para asistir. Sería la audiencia perfecta. Me vestí con el traje de la boda, un traje gris carbón de Men's Wearhouse que me había costado $800. Me miré al espejo y me di cuenta de que probablemente sería la última vez que me lo pondría. Al final del día,
Aquel traje representaría o el mayor error de mi vida, o el momento más importante de ella. Llegué al restaurante puntual. Todos estaban ya allí, tomando mimosas y comiendo huevos Benedict. Lydia estaba preciosa con un vestido color crema que había elegido específicamente para el brunch. Sonrió al verme y me dio un beso en la mejilla como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Estás mejor?, preguntó. ¿Anoche te fuiste tan de repente? Mucho mejor, respondí. De hecho, nunca he tenido las cosas tan claras. Aquello debería haber sido su aviso, pero simplemente sonrió y volvió a charlar con sus damas de honor sobre los preparativos de última hora. Esperé a que todos terminaran de comer. Entonces me levanté y pedí la atención de todos. La sala se quedó en silencio mientras se giraban hacia mí. Lydia estaba radiante, convencida de que iba a dar un discurso romántico sobre lo emocionado que estaba de casarme con ella. Jack y Donna también sonreían, con esa expresión de autosatisfacción después de su numerito de la noche anterior. Quiero daros las gracias por estar aquí hoy. Empecé con la voz firme y tranquila. Significa mucho que la familia y los amigos estén presentes en lo que debería ser uno de los momentos más importantes en la vida de una persona. Un momento construido sobre la verdad, el respeto y el amor. Hice una pausa, dejando que esas palabras calaran. Sin embargo, necesito hablar de algo que ocurrió anoche, algo que me ha obligado a replantearme todo lo que creía saber sobre las personas con las que estaba a punto de unir mi vida. Las sonrisas empezaron a desvanecerse. Lydia frunció ligeramente el ceño. La expresión de Jack pasó a ser de inquietud, y Donna se quedó petrificada con la mimosa a medio camino de los labios. Anoche, Jack Miller se levantó e hizo lo que llamó una broma sobre gente que falsifica solicitudes de préstamo para sentirse importante. Estaba hablando de mi madre, Patricia Thompson, que murió hace 8 meses a causa del cáncer. La sala estaba completamente en silencio. Se oía el hielo chocando en los vasos y, de fondo, el tráfico de Chicago. Jack acusó a mi madre de fraude delante de 60 personas. Acusó a una mujer que no puede defenderse porque está muerta. Mi voz seguía siendo serena, pero veía cómo la gente empezaba a removerse en sus asientos. Normalmente, quizá dejaría pasar algo así. Quizá lo excusaría como una decisión desafortunada o un mal intento de humor. Pero luego descubrí algo que lo cambió todo. Cogí la carpeta manila que había dejado al lado del plato. Veréis, después de irme del restaurante anoche, volví a por mi móvil y casualmente escuché una conversación entre Lydia y Donna. Se felicitaban por la brillante broma de Jack. Se reían porque, según ellas, por fin así se acabaría cualquier intento de honrar a mi madre en la ceremonia de hoy. El rostro de Lydia se volvió completamente blanco. Michael, creo que lo has malinterpretado. No, la interrumpí. Lo entendí perfectamente. Lo planeasteis. Los tres. Decidisteis que la mejor manera de manejar mi deseo de honrar a mi madre era humillar públicamente su memoria y llamarla farsante. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es la solicitud de préstamo de $70,000 que salvó el restaurante de los Miller en noviembre de 2018. Aquí podéis ver las dos firmas, Jack Miller y Patricia Thompson. Mi madre firmó como coprestataria de este préstamo cuando otros 3 bancos ya os habían rechazado. Lo levanté para que todos pudieran verlo, luego lo dejé sobre la mesa y saqué el siguiente documento. Este es el extracto bancario de mi madre, donde aparece una transferencia de $15,000 a Restaurant Supply Depot para vuestro horno industrial nuevo. 14 de diciembre de 2018. Jack se levantó de golpe. Michael, este no es el momento ni el lugar. Siéntate, Jack. Mi voz era baja, pero firme. Anoche tuviste tu momento para hablar. Ahora es el mío. Se sentó. Saqué el siguiente juego de papeles. Estos son los justificantes de pago de la matrícula de la Northwestern University. $28,000 pagados por Patricia Thompson para el último año de Daniel Miller. Ese es tu hijo, Jack, el hermano de Lydia. Daniel, que estaba sentado en la mesa de al lado con su novia, tenía cara de querer desaparecer bajo el suelo. Y por último, dije, sacando un pequeño montón de correos impresos. Estos son intercambios de correos entre mi madre y Jack. Hablando de todos estos acuerdos, señalé uno. Aquí hay uno de diciembre de 2018. Jack,
Me alegra poder ayudar con el pago del horno. La familia ayuda a la familia, y ahora os considero parte de la nuestra. Miré alrededor. Cada persona en la sala miraba los documentos, luego a Jack y Donna, y después volvía a mirarme a mí. Así que, cuando Jack se levantó anoche y llamó a mi madre una estafadora que falsificaba solicitudes de préstamo, no estaba haciendo una broma. Estaba mintiendo de forma deliberada y malintencionada sobre una mujer que literalmente salvó el negocio de su familia y que no pidió nada a cambio, salvo un mínimo de decencia humana. Lidia lloraba ya, pero yo aún no había terminado. Lo peor ni siquiera es la mentira en sí. Lo peor es que mi prometida, la mujer con la que se suponía que me iba a casar dentro de 4 horas, no solo permitió que ocurriera, sino que participó activamente en planearlo, porque, por lo visto, dedicar 30 segundos a honrar la memoria de mi madre durante la ceremonia le resultaba demasiado incómodo. Cerré la carpeta y miré directamente a Lidia. No puedo casarme con alguien capaz de hacer eso, y no voy a emparentar con una familia que hace eso, así que cancelo la boda. El restaurante estalló. La gente empezó a hablar unos por encima de otros. Las sillas rasgaban el suelo. Alguna abuela preguntaba qué estaba pasando. Jack gritaba algo sobre sacar las cosas de contexto, y Donna intentaba desesperadamente que se callara, pero el daño ya estaba hecho. Veía a personas por toda la sala sacando sus móviles. Algunos grababan, otros escribían mensajes frenéticamente. El vídeo de mí presentando, uno por uno, los documentos que dejaban al descubierto las mentiras y la ingratitud de la familia Miller se estaba subiendo a redes sociales en tiempo real. Esa misma noche, los distintos vídeos sumaban ya más de 50.000 reproducciones. A la mañana siguiente, la historia era tendencia en Twitter, con un hashtag que venía a decir algo así como «Bomba de la verdad en la boda». La historia la recogieron después cadenas locales de noticias de Chicago, luego programas matinales a nivel nacional y más tarde, cuentas de redes con millones de seguidores. La familia Miller entró en modo de control de daños total, pero ya era tarde. Las reseñas de Google de su restaurante se llenaron de valoraciones de 1 estrella y comentarios sobre cómo habían tratado a la mujer que había salvado su negocio. Jack intentó publicar un comunicado en su página de Facebook, pero la sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla lleno de gente, llamándole desagradecido y cosas peores. Lidia me escribió decenas de mensajes aquella primera semana, intentando explicarse, disculparse, convencerme de que lo reconsiderara, pero yo había terminado. La mujer de la que me enamoré 6 años antes, o nunca existió, o se había perdido por el camino, sustituida por alguien capaz de reírse mientras se difamaba la reputación de una mujer muerta. 3 meses después, me enteré por amigos en común de que Lidia y sus padres habían vendido el restaurante y se habían mudado a Phoenix. Por lo visto, la mala publicidad había hecho imposible que siguieran trabajando en Chicago. Las consecuencias no eran algo que yo hubiera planeado ni previsto. Pensé que haría mi declaración, cancelaría la boda y seguiría con mi vida en silencio. Nunca imaginé que se convertiría en un fenómeno viral o que completos desconocidos debatirían la historia en redes sociales de todo el país. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. El hashtag sobre la bomba de la verdad en la boda dio pie a decenas de historias similares de personas que habían vivido situaciones parecidas. Gente que compartió sus propias experiencias con suegros desagradecidos, familiares que se habían atribuido el mérito de la generosidad de otros, y relaciones que terminaron cuando, por fin, salió a la luz el verdadero carácter de alguien. Lo que más me impactó de las reacciones no fue el enfado contra la familia Miller, aunque de eso hubo mucho. Fue la cantidad de personas que se acercaron para compartir recuerdos de sus propias madres, padres, abuelos o amigos, que habían ayudado en silencio a otros sin esperar reconocimiento. Personas que habían firmado como avalistas de préstamos, pagado estudios, cubierto facturas médicas o simplemente habían estado ahí cuando nadie más lo estaba. Un mensaje que se me quedó grabado me lo envió una mujer de Denver. Contaba que su abuela había ayudado a una familia vecina a evitar el embargo de su casa durante la crisis financiera de 2008.
Más tarde, en una reunión vecinal, esa misma familia dijo que la abuela era una metomentodo que se entrometía en la vida de los demás. La mujer me dijo: ver tu vídeo me dio el valor para hablar por fin de lo que mi abuela hizo de verdad. Ahí fue cuando me di cuenta de algo importante. Esto no iba realmente sobre mí, ni sobre Lidia, ni siquiera solo sobre la memoria de mi madre. Iba de algo más grande. Iba de la pregunta fundamental de cómo tratamos a las personas que nos ayudan cuando estamos en nuestro momento más vulnerable. Mi madre solía decir que puedes saber todo lo que necesitas sobre el carácter de una persona observando cómo trata a quienes ya no pueden aportarle nada, a los que están enfermos, a los mayores, a los que han muerto o, simplemente, a los que ya no son útiles para sus ambiciones. La familia Miller había suspendido esa prueba de forma espectacular. Me cogí unos días de vacaciones en el trabajo y conduje hasta Wisconsin para visitar la tumba de mi madre, en el pequeño cementerio a las afueras de Milwaukee, donde ella había crecido. No había vuelto desde el funeral y necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. De pie frente a su lápida, sentí algo que no había sentido desde que murió: paz. No solo pena, ni rabia, ni sensación de pérdida, sino paz de verdad. Le conté lo que los Miller habían dicho, lo de la boda, lo del vídeo viral, todo, y me di cuenta de que ella habría manejado la situación exactamente igual que yo. Patricia Thompson no crió a un hijo que dejara que unos mentirosos reescribieran la historia sin respuesta. Crió a un hijo que se plantaría para defender la verdad, incluso cuando fuera difícil, incluso cuando le costara algo que creía querer. Cuando volví a Chicago, descubrí que varios medios querían entrevistarme. CNN, Good Morning America e incluso algunos podcasts centrados en conflictos familiares e historias de pareja. Los rechacé a todos. Ya había dicho lo que necesitaba decir y no me interesaba convertirme en una especie de víctima profesional o de celebridad de historias de venganza. En vez de eso, me centré en seguir adelante. Encontré un piso nuevo en Wicker Park, más cerca de la oficina y lejos de cualquier recuerdo de Lidia o de su familia. Me volqué en el trabajo, cogí algunos proyectos de consultoría financiera como freelance y empecé a hacer voluntariado en una organización local, sin ánimo de lucro, que ayudaba a pequeños empresarios con solicitudes de préstamo y planificación financiera. Ese voluntariado resultó ser más significativo de lo que esperaba. Conocí a decenas de emprendedores que luchaban por mantener sus negocios a flote, muchas veces porque no entendían el papeleo o no encontraban a nadie dispuesto a avalar un préstamo. En muchas de esas sesiones me venía mi madre a la cabeza, recordando lo natural que era la generosidad en ella. Unos 6 meses después de la boda que nunca fue, recibí una llamada inesperada. Era Daniel Miller, el hermano de Lidia, cuya matrícula en Northwestern había pagado mi madre. Llamaba desde Phoenix, donde su familia se había instalado tras vender el restaurante. «Quiero que sepas que yo no lo sabía», me dijo. «No sabía lo que tu madre hizo por mí. Mis padres me dijeron que habían acordado algún tipo de plan de pagos con la universidad. No me enteré de los pagos de Patricia hasta que el vídeo se hizo viral y la gente empezó a investigar las finanzas de nuestra familia». Hizo una pausa y pude notar la emoción genuina en su voz. «Quiero devolverlo, todo. Ahora tengo un buen trabajo y he ido ahorrando cada mes. Me va a llevar tiempo, pero quiero donar $28,000 a un fondo de becas a nombre de tu madre». Esa conversación duró casi 1 hora. Daniel me contó que la mudanza a Phoenix no había resuelto sus problemas. Jack y Donna seguían intentando reconstruir su reputación, pero el mundo de la hostelería es pequeño y las noticias corren. Tenían dificultades para conseguir proveedores que quisieran trabajar con ellos, y varios socios potenciales se echaron atrás después de encontrar el vídeo viral con una simple búsqueda en Google. Lidia, dijo, trabajaba en una agencia de marketing y había vuelto a usar su apellido de soltera después de que algunos compañeros la reconocieran por la historia. Le había pedido a Daniel que averiguara si yo estaría dispuesto a hablar con ella, pero no me interesaba. No quedaba nada que decir. El fondo de becas del que habló Daniel se hizo realidad aproximadamente 1 año después. Se creó la beca conmemorativa Patricia Thompson para estudiantes de negocios en Chicago Community College,
específicamente para alumnos cuyas familias hubieran sufrido dificultades económicas. Daniel hizo la primera donación, pero en los meses siguientes llegaron aportaciones de completos desconocidos que habían oído la historia y querían honrar la memoria de mi madre de una forma positiva. Visto con la perspectiva de casi 2 años, puedo decir con total sinceridad que cancelar aquella boda fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. No por la fama viral, ni por la sensación de haber tenido razón, ni siquiera por haber dejado al descubierto la verdadera naturaleza de la familia Miller. Fue la mejor decisión porque me obligó a elegir entre estar cómodo y ser fiel a mis valores. Aprendí que, a veces, las personas que más queremos son capaces de decepcionarnos de formas que jamás habríamos imaginado. Pero también aprendí que defender lo que es justo, incluso cuando es difícil, incluso cuando nos cuesta algo precioso, es lo que define nuestro carácter. Mi madre pasó su vida ayudando a los demás en silencio, sin buscar reconocimiento, porque así era ella. La familia Miller intentó borrar ese legado con mentiras y burlas. Al final, su intento de ensuciar su memoria solo hizo que brillara con más fuerza. Si esta historia te ha gustado, te agradecería que le dieras me gusta a este vídeo y dejaras un comentario contándome qué te ha parecido. Y, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevas historias como esta. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.